Buenos días, chicos. Bueno, hoy día tenemos el curso de comunicación y hoy día vamos a seguir hablando del verbo. Dice, estudiamos el verbo. La semana pasada vimos qué era el verbo en sí, ¿no? El verbo es la acción de lo que realiza la persona. Acuérdense que siempre va a ser la acción. A continuación vamos a recordar un poco de lo de la semana pasada. A ver, dice, vamos a hablar un poco más del verbo, ¿ya? Nos dicen que los verbos expresan acciones que ocurren en un tiempo determinado. Por eso quiero que se acuerden bien de los verbos, ¿ya? Que los verbos son acciones que se realizan en un tiempo determinado, ¿ya? Acá nos dicen que los verbos se dividen en tres, que es pasado, presente y futuro. Primero vamos a mencionar el tiempo pasado. ¿Qué nos dice en el tiempo pasado? Que la acción ya ha ocurrido. Ejemplo, el año pasado, rayita, en segundo grado. ¿Qué verbo pondríamos en la raya que está ahí? Podemos poner, el año pasado estuve en segundo grado, ¿no? El verbo sería estar, pero nosotros lo estamos poniendo, o sea, conjugando de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la oración que nos están poniendo, ¿no? Entonces siempre, pasado es que la acción ya ha ocurrido, ¿ya? Siguiente, ¿qué más? Ahora vamos con el presente. El presente es cuando la acción está ocurriendo en este mismo momento. Por ejemplo, este año estoy en tercer grado. Entonces, como estamos hablando del verbo estar, está en el tiempo presente. Y por lo tanto va a ser, este año estoy en tercer grado. El siguiente es el tiempo futuro, cuando la acción va a ocurrir. Ejemplo, el próximo año en cuarto grado. ¿Qué verbo? Estamos con el verbo estar, pero ¿cómo escribiríamos el verbo estar en futuro? El próximo año estaré en cuarto grado, ¿verdad? Listo. Entonces, quiero que recuerden bien esto, que en lo que son los verbos, acuérdense que el verbo siempre va a ser una acción en la cual se realiza en tiempos determinados, como puede ser pasado, presente y futuro. Ya siempre recuerden eso, que va a ser presente, pasado, futuro, y tiene que acoplarse, ¿no? De acuerdo a la oración que nos están escribiendo, ¿no? Por ejemplo, acá hemos trabajado con el verbo estar y lo hemos acomodado de acuerdo al tiempo que nos están diciendo y de acuerdo a la oración, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ahora, te he puesto acá unos ejercicios en los cuales vas a tener que averiguar el tiempo en el que está, pero lo vamos a hacer juntos. En la primera oración dice, la araña tejió su tela. En ese ejercicio vamos a subrayar el verbo y vamos a indicar en qué tiempo está. Entonces, acá dice, la araña tejió, ¿no? Dice, la araña tejió su tela. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Nos dicen que tenemos que subrayar. En este caso yo lo voy a poner en rojito. ¿Ya? Tejió sería el verbo. Ahora, ¿en qué tiempo estará? En pasado, presente, futuro. Dice, la araña tejió su tela. ¿En qué tiempo está? En pasado, ¿no? Muy bien. Hay algunas oraciones que ya te dicen, por ejemplo, en el ejemplo anterior que hemos visto, ¿no? Que dice, por ejemplo, que está acá. El año pasado, o sea, ya cuando te están diciendo, cuando te dicen el año pasado, entonces ya ahí más o menos sabes que vas a usar el verbo pasado, perdón, el tiempo pasado. Son en algunas oraciones donde te ayudan un poco a averiguar el tiempo en el que se encuentra la oración, es decir, el verbo, ¿no? A ver acá, yo visitaré a Alberto. ¿Cuál sería el verbo? Visitaré, ¿verdad? Ahora quiero que me digas en qué tiempo está. En futuro, ¿no? Muy bien, futuro, futuro, futuro.
Ahora, el siguiente. Ana se rió con los payasos. ¿Cómo sería esa oración? Ahora, quiero que me digas el verbo. El verbo sería rió, ¿verdad? Rió con los payasos. ¿Cuál sería el tiempo? Pasado, ¿verdad? Ahora, el otro. Mi hermana come unos ricos panes. Mi hermana come unos ricos panes. ¿En qué tiempo está? En presente, ¿no? Es decir, en este mismo momento. Hay que saber identificar solamente el tiempo en el que está el verbo. Entonces acá sería el rojito. Ahora, en el ejercicio 5. María escribió una postal. ¿Cuál sería el verbo? Escribió. ¿Y cuál sería el verbo normal? Escribir, ¿no? Acá está en pasado, escribió. Entonces sería en pasadito, pasado. Ahora, dice, yo leí un libro. ¿Cuál sería el verbo? Leí, ¿verdad? Está en pasado, excelente. Ahora dice, él toca la flauta. ¿Cuál sería el verbo ahí? Toca, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál sería el verbo, el tiempo? Presente, ¿no? Excelente, chicos, muy bien. Ahora, tú subirás al árbol. ¿Cuál sería el tiempo y cuál sería el verbo? El verbo ni sería subirás, ¿no? Muy bien, subirás. Y el tiempo sería futuro, ¿verdad? Porque dice subirás al árbol. Acuérdense bien de los acentos. No se olviden que los verbos que están en el tiempo pasado y futuro llevan acento en la última letra, ¿ya? Ahora, Ana y Luis regresaron tarde. ¿Cuál sería el tiempo? Pasado, ¿no? Regresaron, dice. Ahora, la última. Nosotros viajaremos a Ica. ¿Cuál sería el verbo? El verbo sería viajaremos, ¿verdad? Listo. ¿Y cuál sería el futuro? Perdón, el tiempo futuro, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, algunos de los verbos en futuro y pasado tienen acento. La gran mayoría tienen acento, por ejemplo, en la primera oración dice la araña tejió, lleva acento, ¿no? También en la segunda oración visitaré, que está en futuro también. La tercera también. La quinta, que también es pasado, lleva acento, ¿no? Y también la 6, excepto la 10, que dice viajaremos, y la 9 que dice regresaron. Si se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, dice Ana y Luis regresaron tarde, ¿no? Son pronombres que plurales, no son plurales, entonces por lo tanto el verbo no lleva acento. Pero como les digo, la gran mayoría lleva acento, pero supongamos que el sujeto, ¿no? O los pronombres, ¿no? Por ejemplo, está nosotros viajaremos, acuérdense que nosotros es el plural del pronombre yo, ¿verdad? Entonces puede ser que quizás los plurales, ¿no? Cuando mencionamos pronombres plurales, el pasado, los verbos pasado, con el tiempo pasado y presente, no lleven acento. Pero de igual forma hay que tener en cuenta eso. ¿Ya, chicos? Muy bien, chicos. Entonces, siempre quiero que recuerden que el verbo es la acción que realiza la persona. Siempre, de acuerdo al tiempo, a un tiempo determinado que puede ser presente, pasado y futuro. Siempre acuérdense de esos tiempos. Siempre, eso es lo principal del verbo, además saber que también es una acción, no es lo que tú estás realizando, de acuerdo a la situación en la cual te encuentras. ¿Sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido el tema de los verbos. Igual lo hemos visto un poco la semana pasada. Ahorita estamos más profundizando el tema para poder entenderlo mejor. ¿Ya? Listo, chicos. Espero que hayan entendido y nos vemos la otra clase para continuar con los demás temas. ¿Sí? Muchas gracias.